Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos en una edición más de Creciendo con BNI, el podcast y el streaming que desde Oficina Nacional hacemos con muchísimo cariño para todos los miembros y empresarios de BNI Costa Rica y del país en general. Mi nombre es Roberto Mencén, orgulloso miembro de BNI Costa Rica, y para hoy tenemos un tema que creo que se acopla bastante bien para todo el tema y el contexto nacional, que podría verse un poquito como situaciones complejas para el sector empresarial. Pero, como se menciona, en toda situación compleja siempre hay una oportunidad. Entonces, ¿cómo aprovechar esa oportunidad? ¿Cómo no ver un precipicio en donde podemos caer? Sino cómo poder establecer estrategias para aprovechar lo que está sucediendo. Para conversar sobre este tema, invitamos a nuestro director nacional, Steven Carvajal. Steven, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, y hola a todos, muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes nuevamente en este espacio de Creciendo con BNI y muy contento con este tema porque es algo de lo que a mí en general me gusta mucho hablar. Entonces creo que muy acorde con la realidad que estamos viviendo actualmente en el país, pero muy vigente para todas las cosas que nos pasan siempre en la vida. Así que muchas gracias por acompañarnos y nada, adelante a disfrutar. Genial, muchísimas gracias, Steven. Y para todos los que ya están conectados y nos están acompañando, invitadísimos a escribir sus comentarios, sus preguntas, cualquier duda que puedan tener, y también compartir la transmisión, que eso nos ayuda a generar muchísimo alcance también, para compartir esta información de valor en todo momento. Steven, el tema de hoy: elijo ver la oportunidad en lugar de ver el precipicio. Estamos viviendo un momento, con las diferencias marcadas de cuando llegó pandemia, por ejemplo, pero estamos viendo ahorita que, por ejemplo, la reducción en el tipo de cambio del dólar, que afecta las operaciones de las empresas, los anuncios de estas semanas, del tema de los racionamientos eléctricos, también muchas empresas de turismo que requieren muchísimo el agua hasta los ciudadanos, escasez de agua en el país. Todas estas situaciones podrían llevar a pensar en que estamos viviendo tal vez una crisis que puede afectar el sector empresarial, también tomando esa lejanía tal vez de la crisis como definición como tal. Esto provoca en ocasiones que veamos un poco más lo negro que esas oportunidades o esa luz hacia donde podemos ir. Me gustaría arrancar este tema haciéndote una pregunta que sé que es mucha percepción personal, pero tomando mucho en cuenta la experiencia que vos tienes como empresario, y también que prácticamente estás en contacto diario como director nacional de BNI Costa Rica con decenas de empresarios, de la organización como tal. ¿Por qué crees vos o consideras vos que tal vez como personas, empresarios, tendemos más a ver hacia la parte oscura de una situación que hacia luz, hacia donde deberíamos de ir? Muy Roberto, no esperaba la pregunta así, pero sin embargo me parece tal vez que lo que debemos ampliar es, esto no nos sucede solo como empresarios, Uh -huh. esto nos sucede en natural como seres humanos. Yo le daba vuelta al tema que me comentaste que íbamos a trabajar, pero esto lo comparto igual abiertamente con todos, que es el programa lo vamos desarrollando en vivo, realmente. No es como que hayamos tenido una revisión de preguntas de previo. Lo que tenemos es el título y un poco el concepto de lo que queremos. Y yo lo estaba pensando durante el día un poco para ver cómo lo puedo enfocar, porque es un tema que me gusta mucho. Y es que quejarse o buscar oportunidad, los dos son habilidades que se desarrollan en la mente como un músculo. El tema es que socialmente es más fácil quejarse. O sea, si nosotros vemos mucha dinámica social, es más normal que las personas se vean y se vacilen, se serruchen el piso, se digan cosas sin ver los aspectos positivos, sino más bien ver los aspectos negativos para desarrollar conversación. De ahí viene un poco el tema del chisme, si lo queremos ver así. O sea, es más fácil para la gente hablar y señalar y revisar lo que está pasando mal para criticar
que realmente hacer un análisis de todo lo que está pasando bien para más bien resaltarlo. Y de nuevo, todo es un complemento de la realidad que tenemos. Porque, a ver, si yo estoy más delgado, alguien puede hacerme la observación de que estoy más delgado que bien, o que estoy más delgado y pensar que no estoy saludable, que estoy enfermo, o vacilar de que siempre me ha visto más gordo, pero no reconocer que estoy más delgado, me explico. Es un músculo y así es desde pequeñitos. Así es de pequeñitos porque el comportamiento que siempre tenemos nosotros es para señalar hacia lo malo, no hacia lo bueno. Ahorita que vamos conversando, me acuerdo, había visto un ejemplo en algún momento donde un profesor empieza a darle una lista de palabras a las personas, creo que era del 1 al 10, y adrede, o sea, al propio, digamos que la número 6 la dice mal o la pone mal. Y al final le pregunta a la gente, ya listada las 10, todo bien, y la número 6 la había escrito al propio mal. Y le pregunta a la gente qué fue o sea, qué notan. El 100% de la gente nota que hay una que está mala. Y al final el profesor lo que decía es, ¿y por qué nadie notó que había 9 que estaban buenas? Entonces, esto es, lamentablemente, es algo que para nosotros como sociedad está arraigado. Es más fácil, es más normal, es más practicado para los seres humanos ver aquello que está mal y señalarlo, que ver aquello que está bien y resaltarlo y enfocarse en eso. Porque es que ese es el otro tema. Si yo me enfoco en lo que está bien, empiezo a ver las cosas que están bien. Pero si yo me enfoco en lo que está mal, me hago un experto en ver lo que está mal. Si yo me acostumbro a siempre estar criticando, me hago un experto en criticar. Si yo empiezo a desarrollar el músculo de detectar las cosas buenas, me empiezo a ser experto en ver esas gemas y empezar a resaltarlo. Y es que el resultado de ese comportamiento empieza a ser muy atractivo. Aparte de que es estar fuera de la norma, lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a eso. La gente está acostumbrada a lo otro. Entonces, creo que tal vez ahí, con eso podría ser el arranque de esa pregunta que me haces, ¿por qué sucede? Porque así hemos sido formados, así hemos sido educados. Lamentablemente es algo inconsciente que ya tenemos instituido. Entonces, el empezar a modificar ese comportamiento es algo que nosotros mismos tenemos que empezar a desaprender para reprogramar la forma en la que estamos acostumbrados a comportarnos. Pero sí se puede. ¿Cómo hacer ese ajuste o desaprender para volver a aprender, para empezar a ver las cosas de forma diferente? Todo es toma de conciencia, Roberto. Todo es toma de conciencia. Y a ver, también es elegir los espacios en los que uno está y las personas con las que uno comparte o las cosas que uno comparte. Yo esto lo he hablado con alguna poquita gente en relación de algunas amistades que yo tenía de la época de la escuela y el colegio. De esos amigos que uno quiere mucho, esas personas que uno quiere mucho, pero que de repente siempre que uno se las topa, lo que hacen es uno, así lo primero es ver qué hacen para serruchar el piso a uno, ver con qué se burlan de uno. Estás más gordo, estás más viejo, estás más arrugado, estás más canoso, estás más flaco, estás más alto, estás más pequeño, estás más feo. Y a ver, adjetivos hay un montón, calificativos hacia lo negativo. Adjetivos hay un montón, calificativos también hacia lo positivo. Pero de nuevo, esa es la forma. Y también, Roberto, en eso hay algo que hay que entender. Normalmente la gente que emite un juicio de esta forma es porque tiene un tema de inseguridad y en un espacio así
el hacer, el valerse de otra persona para que los demás se rían de esa otra persona por ese comentario que yo hago, muchas veces es buscar desviar la atención de mi inseguridad hacia otra persona. Entonces aquí hay una toma de conciencia en dos sentidos. Primero, uno, no querer tener ese comportamiento. Y segundo, también uno tener la comprensión y empatía hacia la persona que le lanza a uno esa piedra, para no necesariamente uno tirarla de vuelta, sino más bien de saber que probablemente esta persona hace este tipo de comentarios porque alguna carencia tiene. Entonces aquí hay, yo considero que hay un tema muy, muy grande a trabajar, pero lo primero es toma de conciencia. Y de nuevo, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que la gente nos diga bromas o nos diga cosas que tal vez toquen fibras que nos dan un poquito de inseguridad. Y si alguien hace un comentario de una característica llamativa o prominente que yo tengo normalmente, puede ser que sea algo que, si yo no he logrado trabajarlo lo suficiente, me va a incomodar, me va a doler, me va a molestar. Bueno, si yo soy consciente de eso y yo me lo voy trabajando y me doy cuenta que probablemente si me están manifestando eso es porque lo que tienen es algo internamente y lo que quieren es proyectarlo hacia mí para alejarlo de sí mismos, y yo lo he ido trabajando, pues entender que más bien tengo que recibirlo tranquilo y desviar la atención y quizá empezar a ser esa persona que el comentario que hace más bien es positivo y volverlo con algo positivo. Y eso llama la atención en el entorno en el que uno está. ¿Veis? Si uno se acostumbra a compartir con gente que normalmente lo que hacen es estar criticando, estar hablando a las espaldas de la gente, estar cuando nos juntamos es hablar del que no está o hablar del otro, pucha, ese va a ser el hábito que nosotros tenemos. Pero si nosotros también empezamos a rodearnos con gente que no pierden tiempo en estar hablando de la demás gente y más bien es un espacio donde la gente lo que está pensando es en trabajar oportunidades, en hablar de oportunidades, hablar de cosas positivas, hablar bien de la gente, resaltar las cosas buenas que la otra gente tiene, y uno empieza a compartir en ese espacio, uno empieza a habituarse y a crecer en esa costumbre, pero es uno el que tiene que elegir cuál es el espacio en el que uno quiere estar. Ojo, a veces incluso dependiendo de qué tan comprometido está uno en ese proceso de crecimiento, porque al final esto yo lo considero un proceso de crecimiento, Roberto, es determinar si ciertas personas con las que yo comparto tal vez no me hace tan bien frecuentarlas tanto. Claro. No estoy diciendo necesariamente que se rompan lazos totalmente, pero puede ser que de repente implique alejar o cortar cierta frecuencia de compañías que al final no le están sumando a uno. Ojo, la vida, al menos a como yo la veo, es un proceso constante de crecimiento. Yo soy un ser en trabajo así crudo de la búsqueda de ser mejor. Y ese será el camino mío de la vida siempre. O sea, yo no creo que, yo sé que nunca llegará el día donde yo diga, ya llegué, aquí estoy ya bien. No, uno sigue aprendiendo y sigue procurando de mejorar en el camino. Ahora, uno va buscando quienes lo acompañan a uno en ese camino para seguir creciendo. Y ahí lo vas a ir trabajando. Genial. Steven, voy a hacer un paréntesis para saludar acá a Cristian Ramírez, que ya nos está escribiendo también en comentarios. Saludos, nos dice saludos compañeros, saludos Cristian, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por tu tiempo. Steven, en esta línea que comentas también de tomar esa conciencia, ¿qué tan difícil puede llegar a ser qué tan difícil puede llegar a ser tomar esa conciencia? Porque me ponía mientras ibas conversando, recordaba tal vez que uno puede ver algunos aspectos, pero uno puede patear la bola más adelante o el balde más adelante y decir si tal vez esto se corrige y puedo quedarme aquí un tiempo más. O uno puede tal vez poner, no sé si llamarlo excusa o algún tema de donde uno tal vez
quiere salir, pero le da miedo llegar a salir también. Entonces, ¿qué tan difícil puede llegar a ser o ejecutar ese cambio? Y esa toma de conciencia principalmente. Muy difícil, Roberto. Muy difícil. Porque son hábitos que uno tiene arraigados. De repente pueden ser amigos que uno tiene de toda la vida. Pueden ser de costumbres que uno tiene. Yo siempre digo que uno tiene que empezar a ser consciente de cómo hace sentir a la gente. Y a veces uno, yo digo que yo por mucho tiempo era una persona que tenía un humor muy crudo, muy negro. Yo era muy rápido, tal vez, no sé, tal vez siga siendo muy rápido en que se me ocurra la broma. Lo que pasa es que he trabajado mucho en aprender a morderme la lengua. ¿Qué cuesta? Claro, y es divertido cuando uno hace que la demás gente se ría. Lo que pasa es que muchas veces, si lo pensás en un espacio donde tenés a otras personas, muchas veces esa risa es a costa de alguien más. Es a costa de alguien más presente o ausente, pero de todas maneras es a costa de alguien más. Y eso también denota falta de proceso de pensamiento, porque uno puede ser divertido y puede hacer una broma buena, pero hay que trabajarlo un poco más y no hacerla sobre alguien o sobre algún aspecto de alguien o que sea a costa de alguien. Entonces, uno nunca debería hacer una broma a costa de alguien. Conste, y aquí voy a hacer un paréntesis muy fuerte, uno puede que tenga un grupo de amigos muy cercano, muy querido, donde esa es un poco la dinámica y todos tienen claro y todos están claros en el enfoque positivo de vida, pero entre amigos esa chota y esa broma es normal. Pero que fuera de ese grupo de amigos, en sociedad en general, es muy dado que la gente tenga esa broma rápida, ese comentario fácil, y que hace que la gente se ría, pero muchas veces hace que alguien más se sienta mal. Y uno tiene que ser muy consciente en qué o cómo hace uno sentir a la gente, porque al final uno no se da cuenta en qué impacto tiene la gente. Y así impacto puede ser positivo. Si yo empiezo a ser consciente de procurar buscar características buenas y resaltárselas a la gente, así como ya estoy acostumbrado a llegar y decirle a la gente, hey, no sé, alguna característica que tiene que me hace gracia. Además, voy a contar algo aquí que tal vez sirva de ejemplo. Hace como 1 año y medio me topé un amigo, pero de esos amigos de la era pasada. Tal vez no de la gente con la que yo estoy ahora, pero te estoy hablando de alguien que podía tener 12, 15 años con quien compartía antes y podía tener, o sea, con quien compartía hacía 12, 15 años, pero tenía fácil 11 años de no verlo, 10 años de no verlo. Y a donde lo vi internamente como que se despierta ese yo de antes, y el comentario que le hice fue un comentario tan tonto, o sea, fue un comentario enfocado directamente en una característica física que él tiene. Y yo en el momento hasta me sentí incómodo, o sea, porque se me salió de una forma natural a donde lo vi, porque cuando lo vi, como que se activó mentalmente esa conexión a una época pasada, y el comentario que le hice fue en esa línea. La esposa no la conocía de reciente, o sea, una relación reciente, me la presenta y yo salgo con esa tontera. Y él, yo sé que también es alguien que ha trabajado mucho en ese proceso de crecimiento. Entonces, mi comentario fue totalmente fuera de lugar. Yo me sentí incómodo, el espacio, el momento, la atmósfera se quedó incómoda. Y yo después fue como querer pedirle disculpas y ya no había sido posible. Y te cuento que al día de hoy, a veces, cuando por alguna razón me aparece alguna publicación, me aparece algo de esta persona, he estado como pendiente de llamarlo para decir, mira, te debo una disculpa por esto. Y tal vez para alguna gente sea como, hey, eso es demasiado pequeño, le estás dando demasiada importancia. Es que he procurado ser tan consciente de no hacer ese tipo de comentarios que después de muchos años de no hacerlo, lo hice, y para mí
sea, llamó muchísimo la atención dentro de mi proceso mental. Claro. Entonces, eso, o sea, es muy difícil, es algo muy arraigado, tiene que ser muy tema de toma de conciencia de, ok, yo quiero empezar a caminar en ese trayecto de ir buscando siempre mejorar, siempre crecer, siempre buscar esa vía. Entonces, esa transformación puede ser muy complicada. Claro, claro. Sí, dentro de este proceso también, ¿cómo entra o cuál es el papel más bien que toman organizaciones, por ejemplo, como BNI, y ese desarrollo de networking, de poder juntarse con diferentes empresarios, gente también que en muchas ocasiones uno admira para poder impulsar esa toma de conciencia cada vez más? A ver, yo diría que hay un par de aspectos tal vez fundamentales. Uno es, dentro de la misión de BNI se habla que es un ambiente estructurado y positivo. Entonces, ya ahí como que se plantea el tema de positivo, o sea, vamos hacia allá. Lo segundo es que en los valores fundamentales tenemos la actitud positiva también. Entonces, se trabaja mucho eso. Y culturalmente, nosotros dentro de los equipos de BNI siempre procuramos trabajar un concepto que tal vez el que le puso nombre fue Fran Pujol, director nacional de BNI Perú, que lo denomina como el espacio de seguridad. Y ese espacio de seguridad ya dentro del concepto que todos hemos ido trabajando y dentro de la cultura que al menos nosotros dentro de BNI Costa Rica procuramos manejar es que temas no positivos, y ojo que no estoy diciendo negativos, o sea, quiero hacer el énfasis, pero mucho es en el uso de las palabras que uno usa. Ajá. Temas no positivos o temas que no sean tan constructivos. Uh-huh. Siempre trabajamos con los directores para que enseñen a los miembros, a los empresarios miembros, que los dejen por fuera. Afuera, y así lo decimos, afuera hay mucho ruido, hay mucha cosa fea, hay mucha complicación, hay mucha de esa serruchadera, mucha de esos comentarios malos y todo. Dentro del ecosistema de BNI, procuremos ver el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Procuremos ver las oportunidades, procuremos plantearnos hacia eso, empecemos a enfocarnos en esa línea. Y cuando uno comparte con gente que se comporta de esa manera y en un espacio como BNI, es muy interesante. A ver, todos los empresarios son inteligentes. Todos tenemos mayor o menor medida de inteligencia, pero todos, si están metidos en esta vaina, son inteligentes. Claro. Sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades son distintas, pero dentro de ese proceso de inteligencia, el ver qué hace la gente exitosa, uno lo trata de imitar. Y a donde uno ve un grupo de gente que es exitosa, que se trata con respeto, que se felicita y que se alegra por los logros del compañero, que trata de destacar las cosas positivas del compañero, que el lenguaje va en ese sentido, más de construcción que de bajonearnos, empiezan a imitar y aprender. Uh-huh. Y en ese proceso vamos caminando y vamos aprendiendo. Si uno ve comportamiento de gente muy exitosa, uno ve que esa gente muy exitosa no habla en negativo, no anda comiéndose a la gente, no anda enfocándose en las cosas que están mal. Lo que están viendo es, ok, ¿dónde encuentra la oportunidad? ¿Dónde pueden trabajar? ¿Dónde pueden mejorar? Y aquí quiero hacer una pausa muy grande y una aclaración muy grande. No es que esté uno en el mundo de colores siempre pensando en positivo y que solo el mundo ideal y todo lo lindo. No. La vida tiene muchas dificultades. La empresa tiene mucha incertidumbre. Las relaciones humanas son muy complejas. La dinámica social, la dinámica económica, la dinámica política, la dinámica en general del país, todo lo que está pasando puede tener muchas
circunstancias de coyuntura que puedan impactarnos de una forma que claramente no es la ideal, la agradable y para mucha gente incluso muy perjudicial. Sin embargo, Roberto, hay que aprender a procurar entender que la vida no pasa contra uno, la vida pasa para uno. Y cómo uno aborda cada una de esas circunstancias le permite a uno seguir creciendo para afrontar las cosas de mejor manera. Y a ver, para terminar de sumarla y contrastando con algo muy personal a nivel espiritual, que nosotros dentro de BNI normalmente no hablamos de este tipo de temas y en general yo procuro ser muy respetuoso y lo soy de la misma manera. Pero yo la forma en la que proceso y en la que pienso es que cuando las cosas no van como yo quiero y cuando las cosas no se dan como yo quiero, es porque Dios tiene algo más grande y mejor para mí ahí. Yo elijo verlo así. Yo elijo verlo así. ¿Por qué? Porque de otra manera, entonces me puedo frustrar, me puedo enojar, me puedo molestar, ya sea con Dios o sea con lo que sea. Pero yo creo firmemente que la vida es el resultado del trabajo que uno pone, pero si las cosas no se dan para mí en este momento, sencillamente es porque hay algo mayor para mí allá afuera. Yo elijo verlo como algo que Dios tiene para mí. Ya las demás personas dentro de su espiritualidad, sus creencias o no creencias, cada uno lo procesa como quiera, pero así es como yo lo veo. Dentro de las estructuras de BNI, y eso es algo que a mí me encanta a nivel global, esa es la mentalidad. O sea, y es lo que se enseña y es lo que se transpira. En toda circunstancia hay una oportunidad. Y uno como empresario al final o puede quejarse en la lluvia o puede bailar en la lluvia. Puede sentarse a llorar o puede vender pañuelos. O sea, como dice, hay muchas frases en esa línea. Pero es una cultura en la que se trabaja mucho. Y es una perspectiva en la que se trabaja mucho. ¿Dónde arranca? En la filosofía y los valores fundamentales que tenemos. Por eso es uno de los valores fundamentales que tenemos. Actitud positiva. Claro, claro. Voy a hacer un paréntesis acá también para saludar a otros miembros de BNI que nos están escribiendo. Saludamos a don Gustavo Castro, compañero en BNI Sinergia. Qué gusto tenerte por acá, Tavo. Saludos, Roberto y Steven. Saludos y felicidades a Gustavo, que acaba Así de es. terminar su maestría. Así es, así es. Esta semana, si no me equivoco, fue que tuvo la graduación. Más bien, muchas felicidades, Gustavo. Saludamos también a don Jonathan. Nos dice saludos desde TIS Solutions. Qué buen tema. Después de años de experiencia siempre hay algo que aprender. Y nos comenta acá también un tema muy interesante. En la vida y en todos los aspectos siempre hay algo que aprender y algo que mejorar. Así es. Saludamos también a Andrea Arias, que nos dice excelente tema. Yo he aprendido a no ser quéjese aquí, sino más bien qué puedo hacer para mejorar o ayudar. Además de no decir chistes donde no corresponde, ¿verdad, Steven? Nos dice Andrea. Sí, cuesta mucho a veces. A veces. Excelente, Andrea. Gracias. Saludamos también a Cristian Ramírez. Nos dice Cristian, una de las cosas extrañas, entre comillas, de BNI es que sentís esa confianza de que un compañero o miembro no te va a fallar ni traicionar. Hay un ambiente muy sano de camaradería, compañerismo y respaldo. Se crece en equipo y esa filosofía cuesta entenderla hasta que se vive. Así es, así es. Steven, desde tu experiencia también, ¿cuál consideras vos? Ya has dado varias, entre ellas ser consciente, tomar esa conciencia, de elegir, también la positividad, pero ¿cuál crees vos que es esa actitud más importante en un empresario, en una persona que debe mantener ante situaciones complicadas, situaciones de crisis, para poder detectar además esas oportunidades? Roberto, todo pasará. Eso hay que tenerlo claro. O sea, y esto que estamos viviendo ahorita y esto que está pasando también pasará.
Si no, y si esto ahorita nos puede resultar complicado, ojo, que lo que está pasando ahorita en el país no es nada. O sea, sí sé que hay industrias que se han visto muy impactadas con el tema del tipo de cambio y todo, ¿okay? Pero mentalmente ubíquense hace 4 años. O sea, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo nos sentíamos en ese momento? Alguna vez alguien me contó, me hizo tomar conciencia en algo tan simple como esto. Me decía, ¿alguna vez te ha mordido un perro? ¿O alguna vez te has caído en bicicleta feo? Que a mí no me había mordido un perro realmente feo. Alguna vez me mordió así en la orilla del pantalón. Entonces, no, okay. ¿Alguna vez te caíste en bicicleta feo, así feo, o en patineta o algo? Eso es así, chollones, sangre, todo. Y yo, claro. Me dice, ¿sentís el dolor? Y yo, no. ¿Te acordás del momento? Y yo, sí. Me dice, uno se acuerda del momento, pero el dolor queda en el momento. El dolor fue ahí. Uno muchas veces cuando está con el dolor, pues obviamente se le puede nublar la mente o se puede abrumar. Pero cuando uno ya se ha caído varias veces, cuando uno ya ha tenido varios chollones, y uno se da cuenta que normalmente, ¿verdad? O sea, en condiciones normales de chollones y eso no se va a morir. Claro. Y uno sabe que duele mucho, uno sabe que van a hacer, y uno conforme más grande se pone más dura en curarse de ese tipo de heridas y todo, pero sabe que se va a curar. Este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones, podemos ver la analogía y entenderla similar. Entonces, de nuevo, escucha, ¿será que si me caí bajando esa cuesta en ese momento fue una salvada porque si hubiera seguido un poquito más sí me quebraba y me descalabraba peor? Entonces, si lo ves ahí, yo ahí puedo elegir darme cuenta que la circunstancia que en este momento me fue fea, incómoda, inadecuada, dolorosa, me estaba previniendo quizá de una circunstancia peor todavía. Ok, lo jalamos a este tema social, económico, político, país, etc. Y no sé, tal vez sea difícil ponernos a ver en procesos como el tema de tipo de cambio, si me impacta mi negocio, ver dónde está lo positivo en eso. Bueno, uno tiene que empezar a desarrollar un sentido de, o sea, de observación, de creatividad, de también hasta cierto punto de entendimiento de que no todas las cosas siempre van a ser como uno quiere. Algo está sucediendo, algo se está previniendo, algo tengo que aprender yo de esta circunstancia que me va a convertir en una mejor persona para la siguiente circunstancia. Entonces sí, puede que sea malísimo, puede que financieramente me impacte muchísimo, ¿okay? Pero ¿qué tengo que tomar yo de esto? ¿Qué debo aprender yo de esto para aprender y convertirme en una mejor persona que me va a preparar para algo mayor más adelante? Okay. Sí, Steven, usted está muy loco porque está pensando eso, usted está, ay, qué lindo hablar así, o no te está fregando. No quiero decir que a mí no me puedan impactar estas cosas y que lo hable de una forma muy simple. Okay. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa entonces? Empezar a agobiarme y a ahogarme en el sentimiento que va a empezar a activar en mi cabeza una serie de químicos cerebrales y manifestaciones físicas que lo que me van a hacer es acercarme a sentir que me estoy muriendo por el agobio y al final no resuelvo absolutamente nada. Me decía mi papá, Steven, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Ok, perfecto, check. Y si un problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Claro. Tienes razón, check. Entonces, ok, me pongo a ver en dónde puede existir la oportunidad, me pongo a ver qué otra cosa puedo hacer, me pongo a ver qué puedo lograr de esto que está pasando, aunque me esté afectando, y quizá saliéndome de ese modo de abrumado, de ansioso, de agobiado, de negativo, empiezo a detectar otras oportunidades y quizá pueda seguir con algo muy positivo, o me enfermo por estar pensando y maquinando cosas
que al final el camino no puedo hacer nada por cambiar. La situación va a ser la misma, voy a seguir en el mismo sitio. Pero entonces sigo caminando, procurando buscar procesos mentales que me den paz. Y ojo, no está cambiando nada, no estoy desapareciendo el hecho de que las cosas están difíciles. Ahí es donde yo planteo que no es que yo vivo en el mundo de en el país de las maravillas, no. Es que yo tengo claras las cosas que están fregadas. Claro. Pero las dejo ahí. Y me enfoco en lo que puedo controlar, que tal vez la clave. ¿En qué nos enfocamos? En aquello que sí podemos controlar. Claro. De la situación que sea, Roberto, de la situación que sea. Pero la elección es nuestra. Entonces ahí, en el tema, el título del tema, bueno, ahí veo la oportunidad o el precipicio. De que la caída está, la caída está. Pero ok, disfruto ir flotando, no necesariamente me voy a estrellar. O sea, algo va a pasar en el camino. O simplemente voy cayendo sabiendo que me voy a estrellar o pensando que me voy a estrellar y al final todo va a cambiar. Es un tema de elección. Es un tema de elección. Y es que absolutamente todos tenemos la misma circunstancia en ese sentido y la misma posibilidad de elección. Hay una fábula, el otro día me salió otra vez en Instagram, y es una fábula que yo a veces hablo con mis hijos, y es que hay dos lobos. O sea, ahí está el lobo del miedo y está el lobo de la esperanza. O está el lobo de lo negativo y está el lobo de la esperanza. Y están luchando entre sí. ¿Cuál gana? ¿Sabes cuál gana? La esperanza. Aquel que alimentes más. Si vos mentalmente alimentás más el agobio, alimentás más al negativo, ese es el joven de la esperanza. Si vos alimentás al de la esperanza, alimentás el de lo positivo, alimentás el de lo bueno, ese gana. Claro. O sea, aquel que uno más alimente, ese es el que gana. Entonces, claro. Uno tiene que trabajar. Es el que uno busca más ver al final. Claro. Claro. Tal vez podemos ver este tema como algo abstracto. Ya lo decías vos, tal vez para muchas personas lo han conseguido, para otras es algo difícil de llegar, pero sí hay casos concretos de situaciones que han permitido pues, ver esa oportunidad, desarrollar esa oportunidad. Un caso, yo lo digo mucho, es BNI, por ejemplo. Yo no estuve en ese momento, en el inicio de pandemia como tal, hace 4 años que lo mencionabas ahora, pero ahí para BNI venía de un proceso, de una forma de trabajar, de sesionar cada uno de los capítulos presencial, por ejemplo, y de la noche a la mañana literalmente se cambió esa situación y tuvo que correrse para poder transformar la forma de sesionar. También muchísimos aspectos. A partir de allí también siento que la organización se fortaleció muchísimo. ¿Cómo fue ese proceso también en donde vos como cabeza y como líder de BNI Costa Rica no viste tal vez ese precipicio o tal vez lo viste, pero decidiste tirarte con la rueda que uno va en el río flotando suavecito para que el golpe no llegara a ser tan duro en el momento en que se generara? Cuéntanos tal vez un poco esa historia para los que no la conocemos tan directamente. No, Roberto, el precipicio lo vi, yo iba cayendo y estaba oscuro y estaba frío, o sea, y estaba granizando y estaba cayendo truenos y el río no era suavecito, o sea, el miedo uno igual lo siente. Claro. La incertidumbre uno igual la sufre. Muchas veces uno igual no está seguro de cómo van a pasar las cosas. Como organización BNI nosotros tenemos una ventaja, y es que al ser una organización global, 77 países en el mundo, y esto empezó en China, desde el día 0 ya empezaron a activarse protocolos o empezó a aprenderse qué se hacía en esas partes del mundo para empezar a resolver esto. Y conforme esto iba avanzando por el resto del mundo, se iban avanzando y se iban desarrollando más protocolos. Entonces, cerca de un mes antes de que pandemia llegara a cerrar las puertas en Costa Rica, los directores nacionales, bueno, a ver, esto empezó creo que en diciembre del 19. A Costa Rica arrancó en marzo del 20.
la conversación empezó en enero del 20 a nivel global de BNI. Conforme iban avanzando los países, lo iban pasando a uno de nivel de seriedad del tema. Entonces, conforme se acercaba a ciertas fronteras, la frecuencia de reuniones y los temas de reuniones para ciertos directores nacionales iban aumentando y la comunicación para nosotros seguía cayendo. Cerca de un mes antes de que llegara a Costa Rica, ya yo llevaba un avance en temas de protocolo, de cómo gestionar el proceso para ejecutar. Hay una ventaja de que tenemos un equipo, el CEO tuvo mucha claridad en ese sentido de qué empezar a ejecutar y se armó un equipo. Entonces nosotros empezamos a prepararnos como directores nacionales y saber cómo procesar esto. Ya era una decisión de nosotros, cada uno de nosotros en nuestros países, a partir del momento que arrancara la pandemia en el país, cuando dejamos de sesionar. En Costa Rica el primer caso llegó un martes. Al viernes había un tercer caso. Ese viernes, Tati y yo tomamos la decisión, nos sentamos, hicimos una reunión, ya veníamos con protocolos una vez a la semana, con Global, ya ahí pasamos a protocolos diarios y tomamos la decisión de dejar de sesionar totalmente, porque ya empezamos a sentir ese miedo de la gente. Y ese fin de semana nos juntamos con los directores que teníamos en ese momento. Desarrollamos un protocolo que se llamaba el Proyecto ARCA, como el Arca de Noé, para navegar este tema. Convocamos a personas claves que habían dentro de BNI y empezamos a prepararlos en cómo gestionar el Zoom, cómo empezar a manejar las herramientas digitales, cómo hacer todo para hacer una transición inmediata y que nadie dejara de sesionar. Que fue algo que a mí alguna gente sí me castigó, Roberto, y de nuevo, a mí me estaba pasando ese tema de sentir el precipicio y del miedo. Yo, en general, en situaciones de estrés o en situaciones de tensión, como que logro procesar muy rápido y muy bien, aunque esté asustadísimo. A mí mucha gente me decía que estaba siendo muy insensible al ser muy contundente con lo que estábamos haciendo, no dar margen de no dejemos de reunirnos, dejemos de ver las cosas, dejemos de hacer las cosas. Si uno en esas circunstancias deja la mente abierta y deja que la gente se ponga a pensar, normalmente la tendencia es que se van a ir a pensar al lado negativo porque es el lado más fácil. Entonces nosotros lo que planteamos fue empecemos a ejecutar y no dejemos que la gente, ojo, va a sonar muy feo que lo diga así, no dejemos que la gente piense, no, pero ocupemos a la gente en cosas constructivas y positivas para que sigamos caminando, claro, que las cosas se sigan dando y sigamos provocando esa continuidad. Porque si nosotros aflojamos, si yo me asusto y dejo de estar ocupado, mi cabeza va a empezar a navegar hacia lo que me es más fácil. Y además uno prendía el tele y veía todas las noticias, todos los temas, todos los WhatsApps, todo iba en esa línea. Si uno se enfocaba en esa línea, el precipicio iba hacia la inmensidad. Claro. Ese fue algo que para nosotros fue muy importante, dar ese golpe de timón y ser muy contundentes con toda la ejecución hacia el camino que tenemos que hacer. Y yo siempre lo decía, vean, aquí en este momento es más fácil y ponía a la gente a visualizarse así y lo sigo pensando así. Imaginémonos que estamos en el Braulio Carrillo a las 3 de la mañana, así en el medio de la selva, perdidos, donde no se ve una luz y está lloviendo y está helado. ¿Qué es preferible? Aunque yo tenga miedo, ir agarrado de alguien más que tal vez esté un poquito menos asustado que yo o que tal vez sepa un poquito más o aunque sea esté engañado y siga caminando, pero ir abrazados e ir caminando y sentirme acompañado, aunque me esté cayendo el agua, aunque esté oscuro, aunque escuche los truenos, aunque escuche los lobos, pero seguir caminando acompañado o quedarme ahí solo. Y visualicemos eso, que la mente es muy poderosa también, y cerramos los ojos y nos imaginamos en una montaña así densa, en el medio de la montaña cerrado, lloviendo 3 de la mañana, nosotros sin nada más que cubrirnos, que la ropa que tenemos puesta, y se escuchan los truenos, se escucha el agua cayendo como el aguacero que cayó hoy en la mañana, se escuchan los lobos, se escuchan los ruidos del bosque y uno solo. Eso o acompañado. La circunstancia es la misma. Entonces, eso fue un poco lo que pasó, lo que planteamos y cómo lo afrontamos. ¿Cuál fue la ventaja?
BNI es una organización muy grande, muy estructurada. Estamos en muchos países en el mundo y el enfoque es el mismo, es salir adelante, llegar al otro lado. Y aquí es donde hay muchas oportunidades donde vemos cómo como comunidad inmediatamente estamos tendiendo nuestra mano y nuestro conocimiento. Esto es algo que para mí me parece maravilloso de BNI, para los que no lo entienden como franquicia. La mayoría de las franquicias, a mí lo que me interesa es que mi unidad de negocio sea la que le va mejor y punto. No me interesan las demás. En BNI, cualquier inteligencia de negocio que signifique mejorar las oportunidades para todos, ese conocimiento se pone al servicio. Entonces, es una comunidad de más de 320,000 personas que si a alguien se le ocurre una idea genial y la empieza a compartir y empieza a ser positiva, se empieza a dar para que todo el mundo florezca. Eso no pasa en ninguna otra parte en el mundo, Roberto. Claro, claro. Sí, 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 es completamente cierto. Steven, lamentablemente nos va ganando el tiempo porque ese tema está muy, muy interesante. Se me ha ido rapidísimo y me ha encantado. Pero como cierre, ¿cuál es o la idea principal o el tema principal o el punto principal, como quieras verlo, que vos te gustaría que finalizara esta transmisión, las personas que nos están viendo y que nos van a ver más adelante también, porque la grabación queda subida en las redes sociales, se llevaran después de escuchar este streaming? Roberto, la vida toda es de decisiones y siempre va a haber para allá o para acá. O sea, veo el lado feo, veo el lado bueno. Aunque ese lado bueno no sea tan atractivo en el momento, aunque ese lado, aunque ese pensamiento o esa búsqueda de encontrar la solución en ese momento no sea la que uno considera ideal. Pero es que si lo vemos la alternativa, que es quejarnos, que es reclamar, que es enojarnos, no construye nada más. Entonces tenemos que entender que nuestra vida, toda nuestra vida, que se basa en decisiones, siempre vamos a tener este camino en Y. ¿Tomo para un lado o tomo para el otro? Y conforme nosotros empecemos a buscar hacia el camino de ver la oportunidad, vamos a empezar a encontrar más oportunidades. Yo compartiría solo un ejercicio, Roberto, tal vez para cerrar. ¿Qué idea comparto? Que entendamos eso, que siempre vamos a tener la posibilidad de elegir ver lo malo o entender que eso que tal vez para mí no sea lo ideal, alguna enseñanza tiene que tener. Y ahí es donde nosotros seguimos trabajando. ¿Por qué no? No estoy diciendo que es lo malo o lo bueno, porque si no sería muy fácil, agarro siempre lo bueno. No, no. Es que está señalar lo malo y ver todo lo malo o entender que algo tiene que haber aquí de lo cual yo voy a aprender. Ojo, no estoy diciendo que algo tiene aquí que ver aquí que vaya a ser bueno o que vaya a ser positivo. No, no. Aprendizaje sí hay. Entonces siempre vamos a estar en ese punto de inflexión. La decisión siempre va a ser nuestra. Y como ejercicio, lo único que le planteo a todos es que al final del día hagamos un ejercicio de agradecimiento. Todo es poner las cosas en perspectiva. Lo que para mí hoy puede significar como algo caótico, fatalista y terrible, puesto en perspectiva, puede ser una circunstancia maravillosa. Entonces también tenemos que ser sensatos en ese sentido. Cada mañana siguiente que tenemos, aunque nos despertemos cansados, aunque nos despertemos preocupados, aunque nos estamos despertando. La alternativa, yo creo que a la mayoría de la gente le da miedo. Ya comenzando por ahí, estamos bien. Y si empezamos a ver todas las cosas que tenemos y todo lo que hemos sobrevivido y todo lo que hemos sobrellevado y todo lo que hemos crecido cuando hemos tomado la decisión de ver la oportunidad y lo ponemos en perspectiva, ese ejercicio de agradecimiento nos va a ayudar a darnos cuenta que después de todo, quizá no estemos tan mal. Genial, genial, me encanta ese cierre. Steven, muchísimas gracias, de verdad, por, como todos los lunes, cada 15 días, compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia también en estos temas empresariales y también
más filosóficos, siento a veces, pero que son muy, muy interesantes. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a vos, Roberto, por el espacio. Gracias a todos también por escucharme hasta aquí. Y al final espero que esto sea una semillita en la mente de todos y que, y como siempre compartimos, estamos escribiendo la vida juntos. Entonces, y tal vez aquí algo a alguien le quede bien y eso es lo importante. Así es. Muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a todos los miembros, empresarios de BNI y del país en general que nos acompañaron en esta transmisión. Los invitamos para de hoy en 8, dentro de una semana, a vernos nuevamente por estas mismas redes sociales de BNI Costa Rica, con un tema también muy interesante que les vamos a estar anunciando a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.